Hace años, en las sombras de una ciudad subterránea, Kenny el Destripador cometió un error que le costó el alma. En su obsesión por convertir a su sobrino Levi en un arma, terminó matándolo. Desde aquel día, Kenny vivió como un hombre vacío, cargando con la culpa y una promesa silenciosa. Nunca más volvería a destruir la vida de un niño. Pero el mundo, cruel y despiadado, tenía planes distintos. La historia siguió su curso marcado por la tragedia. Todo empezó cuando el titán colosal apareció de la nada y destruyó la puerta del distrito de Chigansina. Eren Jaeger, apenas un niño, vio cómo su mundo se desmoronaba y cómo su madre era devorada frente a sus ojos. Ese dolor se convirtió en su motor. Se unió al entrenamiento militar, se graduó, y cuando el titán colosal volvió a atacar el distrito de Trost, Eren descubrió un secreto aterrador. Él mismo podía transformarse en titán. Al principio, la humanidad lo vio como una esperanza, pero los altos mandos pensaron distinto. Cuando los soldados rodearon a Eren y apuntaron sus cañones hacia él, Eren sintió un frío en la espalda. Por primera vez, dudó. ¿Realmente eran los titanes los únicos monstruos? ¿O acaso la humanidad, que debía protegerlo, era capaz de disparar a uno de los suyos por puro miedo? Esa duda se quedó clavada en su mente. Tras sellar la muralla con una roca gigante, la Legión de Reconocimiento decidió lanzar una expedición al bosque. Como Levi nunca existió en esta realidad, el escuadrón de Eren necesitaba a alguien más. Eowyn, Angie y Petra le dieron a elegir a Eren quien quería a su lado. Eren, harto de que Mikasa lo tratara como a un bebé y lo protegiera de todo, decidió no elegirla. Eligió a Armin. Quería dejar de depender de ella, quería crecer por sí mismo. Pero el destino fue un verdugo implacable. En el bosque, la titán hembra apareció. Como Jin estaba separado y ayudando a Reiner, fueron los primeros en caer. Jin murió brutalmente y Reiner fue dado por muerto. La titán hembra avanzaba con una inteligencia aterradora. Armin, con el corazón en un puño, intentó guiar al escuadrón hacia la trampa de Erwin. Usaron humo para cegarla, Armin se lanzó al ataque, pero fue un error fatal. Ella no sabía quién era, simplemente aplastó al chico contra su propia nuca. Armin cayó al suelo, convertido en una masa de carne sin vida. Luego, uno a uno, el resto del escuadrón fue exterminado. Fue una carnicería larga, lenta y desesperante. Eren, solo en su caballo, escuchaba los gritos de sus compañeros y, cuando intentó recoger el cuerpo de Armin, Petra le prohibió detenerse. Órdenes del comandante, debemos seguir. El odio en Eren estalló. Ignorando el peligro, se transformó en titán. Peleó con toda su rabia, pero era inexperto y estaba cegado. Annie, la titán hembra, le destrozó la cabeza de una patada. Justo cuando iba a devorarlo, Erwin y Angie aparecieron. Angie, con una maniobra desesperada, disparó los cables de su equipo directamente a la espalda de Eren, atravesando su piel y sacándolo de las garras de la titán con un dolor inimaginable. Capturaron a Annie, pero ella llamó a otros titanes y logró escapar. El regreso fue una tortura. En el carruaje, Eren estaba siendo curado por Mikasa, pero el silencio era pesado. Eren no dejaba de llorar, sintiéndose culpable por la muerte de sus amigos y traicionado por una legión que los usó como carnada. No entiendo cómo puedes defenderlos, dijo Eren, con la voz rota. La legión no es gloriosa, Mikasa. Son asesinos que nos ven como piezas de ajedrez. Mikasa lo miró, intentando mantener la calma, pero sus palabras ardieron en Eren. Es nuestra responsabilidad, Eren. Might Zacharias y los demás arriesgan su vida por todos. Son personas geniales, debemos confiar en ellos. Aquella mención dolió como una puñalada. Los celos y la frustración inundaron a Eren. Discutieron amargamente. El dolor de Armin, la muerte de Jin y la frialdad de los mandos era demasiado. Mikasa, cansada y confundida, finalmente se quedó dormida, dejando a Eren solo en la penumbra del carruaje. Eren permaneció ahí, mirando hacia la nada, con las manos temblándole. Los pensamientos depresivos lo devoraban. Había perdido a todos. Había sido usado. Esa noche, el niño que quería libertad murió, y en su lugar, empezó a nacer alguien capaz de cualquier cosa. Mientras tanto, en un rincón olvidado de Paradis, Kenny Ackerman estaba sentado frente a una mesa vieja, leyendo un periódico. La noticia del niño titán y el desastre del bosque brillaba en la primera plana. Kenny soltó el cigarrillo.
Conocía esa mirada de derrota, conocía ese odio en los ojos de los jóvenes. Sabía que un chico así, solo y traicionado por sus superiores, terminaría convirtiéndose en un monstruo si alguien no lo guiaba. Y él, después de tanto tiempo, había encontrado una nueva misión. El carruaje avanzaba por el camino de tierra, pero para Eren el tiempo se había detenido. Estaba acostado en la parte trasera, con la mirada perdida en las tablas del techo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Armin aplastado y escuchaba los gritos de Jin siendo destrozado por la titanhembra. Pasó días así, en un silencio sepulcral. En su cabeza, las imágenes de su infancia se repetían como una película distorsionada. Él y Mikasa, de niños, mirando a los soldados de la Legión desfilar con orgullo. Eran héroes, pensaba él, pero ahora esos recuerdos solo le daban náuseas. Se dio cuenta de que la gloria de la Legión estaba construida sobre los cadáveres de chicos de 15 años, que fueron enviados al matadero por gente que nunca ensució sus botas de sangre. Mañana pagarán por todo, susurró Eren en la oscuridad de su celda temporal, con la voz ronca por no haber hablado. No me importa si muero ahí dentro. Armin no murió para nada. Voy a escupirles su hipocresía en la cara. El tribunal estaba abarrotado el día del juicio. La aristocracia miraba a Eren como si fuera una plaga. El juez, un hombre con papada que sudaba en su asiento, comenzó el discurso de siempre, que Eren era un peligro y que debían ejecutarlo para mantener la paz. Eren estaba en el centro de la sala. Los guardias lo sujetaban, pero él ni siquiera intentaba soltarse. Simplemente escuchaba, acumulando todo ese odio que le quemaba el pecho. Cuando el juez dio la palabra, Eren no esperó. Se liberó de un tirón, ignorando a los guardias, y se puso de pie frente a todos. «Cállate la puta boca, viejo de mierda», gritó Eren, haciendo que varios en la sala saltaran de sus asientos. «Paz. Protección. Son unos putos mentirosos». Eren empezó a caminar hacia el juez, señalándolo con un dedo tembloroso de rabia. «Mis amigos murieron porque me dejaron solo en el bosque. Armin, Jin, Petra, los sacrificaron porque su plan era una mierda. Se sientan aquí a decidir quién vive y quién muere mientras nosotros nos pudrimos en el lodo. Son unos cobardes de mierda y todo el mundo va a saber que la Legión no salva a nadie, solo alimenta a los titanes». El juez, con la cara roja de pura furia, gritó sobre el alboroto. «Córtenle la lengua a este animal. Es una orden. Queda bajo la custodia total de la policía militar. Que lo torturen, que lo rompan hasta que no le quede nada de voluntad. Llévenselo a los calabozos». Lo arrastraron por los pasillos oscuros mientras los policías se reían, susurrando qué tipo de instrumentos usarían con él. Eren solo apretaba los dientes, esperando el momento. De pronto, un estruendo sacudió todo. La puerta principal del juzgado voló en 1000 pedazos. El humo cubrió la entrada y, entre la neblina, se vieron siluetas moviéndose a una velocidad inhumana. Eran los hombres de Kenny. En cuestión de segundos, los soldados que custodiaban a Eren estaban en el suelo, desangrándose. Kenny Ackerman entró caminando con calma, fumando su cigarro como si estuviera dando un paseo. Miró a los policías restantes, que temblaban de miedo, y se soltó a reír. «¿Tortura? ¿De verdad?», dijo Kenny con tono burlón. «Qué aburridos son estos tipos». Se acercó a Eren, que seguía de pie en medio del caos, y con un movimiento experto de su cuchillo, cortó las cadenas. «Oye, mocoso», le dijo Kenny, mirándolo fijamente a los ojos. «Ya viste que tus héroes y tus jueces son la misma basura. ¿Quieres seguir siendo un perro al que llevan a sacrificar, o quieres aprender a ser el que sostiene el cuchillo?» Eren no lo pensó ni un segundo. «Dime qué hacer», respondió. Kenny se llevó a Eren a un refugio en las profundidades de la ciudad subterránea. Era un lugar húmedo, oscuro y frío. Durante semanas, no pasó nada. Eren apenas comía. Estaba solo en esa penumbra, procesando el vacío que sentía. El suspenso era insoportable. A veces escuchaba los pasos de Kenny afuera, pero nadie entraba. Era un aislamiento que le permitió convertir su dolor en algo sólido, en algo oscuro. Después de ese tiempo de silencio, Kenny empezó el entrenamiento. No eran ejercicios militares. Era aprender a sobrevivir en la mugre.
Le enseñó a disparar, a moverse en espacios cerrados y, sobre todo, a no sentir lástima. Un día, Kenny lo llevó a un tejado que daba a la plaza principal del distrito. Eren vio a lo lejos a Mikasa. Estaba flaca, con ojeras profundas, moviéndose entre la multitud y preguntándole desesperadamente a los soldados si alguien sabía algo de Eren. Eren sintió que el pecho se le partía. Quiso saltar, quiso correr hacia ella y pedirle perdón, pero Kenny le puso una mano pesada en el hombro. «Mírala bien, Eren», susurró Kenny, con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Mira cómo llora por el niño titán. Si bajas ahí, volverás a ser su esclavo, el niño que necesita protección. Míralos, obsérvalos, y aprende a odiarlos por lo que te quitaron». Eren vio a Mikasa desplomarse de rodillas, cuando un soldado le negó información. Ese fue el momento en que algo terminó de romperse dentro de él. Ya no sentía amor, sentía que ella también era parte de ese sistema que mató a Armin. Finalmente, Kenny le lanzó una pistola pesada. «Mañana es la prueba, mocoso. Hay un capitán que sabe dónde se esconden los papeles de Road Race. Vas a ir tú solo. Si no vuelves con su sangre en las manos, te mataré yo mismo». Eren tomó el arma. Ya no era un chico que lloraba en un carruaje. Era un arma cargada, fría y lista para disparar contra todo lo que alguna vez le importó.